tú eres nuestra heredad, Señor. Gracias por habernos escogido, Padre, como tu pueblo. Háblanos hoy, por favor, y que estemos atentos para lo que quieres hacer en nuestras vidas, en lo que nos quieras cambiar, Señor, y que no te agrada. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Tomen asiento, hermanos. El pastor me insistió en el título, y los hermanos de la transmisión, en el título de este tema. Y yo tenía uno y lo borré y hasta hace rato me lo confirmó el Señor a través del pastor, precisamente. Y el tema es el riesgo de nuestras vidas. El riesgo de nuestras vidas. La otra parte es, te les digo, hermanos, por el afán. El riesgo de nuestras vidas por el afán. Dice en Mateo 6:25, no os afanéis. Vamos a leerlo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No necesariamente tiene que ser el afán en cuanto a lo que queramos o necesitemos, hermanos. El afán es una preocupación que nos hace quitar nuestra mirada de lo que el Señor ha hecho o de lo que quiere para nosotros. Y nuestra prioridad sería buscar si nuestra prioridad es buscar obtener cosas o hacer algo que va a mover nuestra paz y la confianza en Dios, debemos de tener cuidado y considerar bien lo que hacemos o qué pedimos. Dice la palabra afanéis, en griego es merimnao, 3309 del Strong, y quiere decir dividir en partes. Esto nos da la idea, nos lleva a hacer un plan, a accionar y a actuar para que pensemos que es mejor entre una cosa y otra. Entonces, nuestra mente puede estar dividida, hermanos. Por un lado el Señor y por otro lado las cosas que anhelamos o lo que queremos hacer. Y muchas de las veces no es lo que Dios quiere, no es su voluntad. Merimnao hace resaltar la distracción. Hace resaltar distracción, una preocupación por cosas que producen ansiedad, tensión y presión. Esta palabra aplicada en nuestras vidas o comportamiento, hermanos, una mente dividida afecta nuestra fidelidad hacia el Señor. Entonces, deberíamos de reflexionar. Esta palabra también es una palabra reflexiva. Vamos ahí a Lucas 10, hermanos, por favor. Vamos a ver dos formas de reacción. ¿Cómo reaccionamos ante Dios y ante una necesidad o ante una situación?
Dice en el 38. Aconteció que yendo de camino, y está hablando del Señor, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta le abrió la puerta de su casa para que el Señor la visitara. Y yo creo que el Señor lo que esperaba era que tanto Marta como María estuvieran atentas, que estuvieran deseosas, con un deseo de escuchar lo que él tenía para ellas. Pero no fue así. Marta, simple y sencillamente preocupada, dice aquí, con muchos quehaceres, y todavía se molestó porque su hermana no le ayudaba. Entonces, si Marta le puso más atención o quiso sacar el trabajo pendiente que le faltaba y no se puso a meditar o a pensar, necesito yo del Señor. No éramos o no somos merecedores de que el Señor nos visite. Por su misericordia nos visita. Pero ¿qué hacemos cuando Él nos visita, hermanos? ¿Qué hacemos? Por mis ocupaciones o porque tengo algo pendiente, vamos a dejar esperando al Señor o ahí con alguien que ni siquiera era el que lo invitó a venir o la que lo invitó a venir. Entonces, cuando dos reacciones diferentes están ahí, se manifiestan en nuestras vidas, tendríamos que inmediatamente reaccionar y decir: estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Pero Dios nos ha dado un entendimiento en el cual nosotros sabemos cuando estamos haciendo bien y cuando estamos haciendo mal, o cuando estamos atendiendo o desatendiendo algo. A lo mejor no reaccionamos al momento, pero sí entendemos. Y luego, o a veces decimos: bueno, esto no es tan malo. O lo que hice, lo hice porque era necesario. Pero ¿cuántas veces no es necesario y puede esperar algo? Y el Señor está esperando ahí a que nosotros vayamos a Él. O viene y nos visita y estamos ocupados en otra cosa. Y no le ponemos atención. En el 41 dice en la Nueva Traducción Viviente: el Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Y el 42 en la misma versión dice: deja en manos de Dios todo lo que haces. Pero a veces no es así, hermanos. A veces decimos: yo tengo que hacer esto y no puedo ir contigo, Señor. No puedo estar contigo. Y menos a tus pies porque pierdo tiempo. Yo tengo que terminar lo que empecé. Y el Señor, pues, se conduele, hermanos, por la falta de atención. Entonces aquí le dice:
le dice en el 42, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Imaginemos, hermanos, que a nosotros nos dijera así el Señor, por nuestra actitud o por nuestra mala decisión, o porque nos afanamos por terminar algo. Yo me puse en el lugar de Marta y pues yo creo que el Señor en su misericordia nos hace un llamado y nos vuelve a hacer otro llamado. Pero sí tenemos que reflexionar. Aparte de reflexionar, tenemos que actuar. Porque se pone uno a reflexionar y no actúa. Y todo se queda en eso. Y no es así, hermanos. ¿Cuánto tiempo, llamado tras llamado, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto? Y si decimos que sí, y solamente Dios sabe si sí lo hacemos o no. Entonces sí tenemos que, después de reflexionar o entender y reflexionar, actuar. Amén, hermanos. Dice Proverbio 16:3, encomienda a Jehová tus obras. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Primero y segundo. Primero encomienda a Jehová tus obras. Y lo segundo, y tus pensamientos serán afirmados. Si no está dentro de la voluntad de Dios, o si no estamos esperando a recibir instrucciones del Señor para hacer lo que Él nos dice, como nos dice, no va a salir bien lo que hagamos. Porque decimos que Él tiene el control de las cosas y así es. Y Él a quien quiere le da y a quien no, no le da. Pero no todos recibimos lo mismo, hermanos. Todos recibimos de diferente forma las cosas. O a veces no las recibimos porque pedimos mal, dice en la palabra. Y originalmente insensato, también el pastor tocaba esta palabra de las 10 vírgenes, 5 insensatas. Originalmente la palabra insensato significa pensar o actuar de manera imprudente e irreflexiva. O sea que no pensamos, no reflexionamos, somos imprudentes porque actuamos conforme a nuestra forma de ver las cosas o como determinamos. Vamos a ver un ejemplo aquí en 1 Samuel capítulo 13, hermanos. El 13 de 1 Samuel. La palabra insensato se puede traducir de diferentes maneras dependiendo del contexto. Y la más común en el griego es afron, que significa actuar sin sentido o irrazonable. Y en arameo es sofri o meeón, que significa necio o tonto. Dice ahí en el capítulo 13 de 1 Samuel. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas.
Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gaba de Benjamín, y Saúl tomó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl se vio forzado pudiéramos decir que Saúl se vio forzado a actuar de esta manera, a ofrecer el holocausto, porque se vio en aprietos. Dice aquí en la Biblia que muchos se escondían, otros por el temor desertaban. Y él, pues viendo la cantidad del ejército contrario, no le quedó otra más que desesperarse. Se preocupó a tal grado de que actuó locamente, dice aquí. No fue razonable. No actuó conforme a lo que Dios le había dicho, como Dios le había ordenado Samuel, Dios a través de Samuel. Y se desesperó. Dice el 13: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Hay la palabra que les dije hace rato, sofri, o meeón, sí significa necio o tonto. ¿De qué manera actuó Saúl? Yo no me gusta la palabra, decir esa palabra. Siempre se los he dicho a mis hijos, a mi esposa. No me gusta decirle a nadie tonto o otras palabras similares. Pero esta es la definición en el arameo de sofri o meeón, que significa necio o tonto. Y a veces hace uno tonterías de las cuales se arrepiente uno. Y a veces es demasiado tarde. Le costó su reino
a Saúl. A nosotros, cuando actuamos así o que hacemos algo que no está dentro de la voluntad de Dios, ¿qué consecuencias hay? O a veces, o lo que se pudiera venir más adelante que no lo vemos, hermanos. Sin embargo, lo hacemos y sabiendo aún que no es lo mejor. Y así somos, hermanos. Lamentablemente, a veces ignoramos al Señor. Ahí estaba el Señor y me dijo esto, sí, pero pues yo tengo prioridades, yo tengo otras cosas que hacer. O es que ya el temor me invade y yo determino hacer esto. Eso fue lo que hizo Saúl. Ofreció el holocausto cuando no se le había dicho que hiciera eso. Y las consecuencias aquí, aparentemente para nosotros no son graves. De ahí no pasó, nada más pasó esto reconociendo. Cuando uno reconoce hice mal o no estuvo bien. La consecuencia aquí fue que no había herreros, quienes hicieran las armas, quienes forjaran las armas. No hubo afiladores, quienes le sacaran filo a los azadones, hachas, a las hoz, y estaban desarmados. Y tuvieron que ir con los filisteos a afilar sus armas y todo lo que necesitaban por parte de la herrería a un alto costo. Y a veces decimos, bueno, pues no es tan malo. Y ahora sí voy a entender, o voy a hacer lo que me dice el Señor. Pero no esperemos a que no acontezca algo más peor, o algo que sí sea lamentable. Necesitamos entender bien lo que Dios nos está diciendo. Necesitamos hacer conforme a lo que Dios nos dice. Proverbio 16:2 dice, puedes, en la Nueva Traducción Viviente, dice, puedes pensar que todo lo haces, puedes pensar que todo lo que haces es correcto, pero el Señor juzga tus motivos. Imagínense, hermanos. Y yo me puse a pensar, pues sí, cuántas cosas he hecho, cuántas tonterías he hecho. Por no esperar, o por desesperarme, o por actuar a la ligera. ¿Cuántas veces más me iré a equivocar si no estoy atento a lo que Dios quiere, a lo que Dios me dice, cómo quiere que haga las cosas y cómo tengo que hacerlas? ¿Y en qué momento? Porque también es importante el momento. Uno se desespera y hace lo que... En este caso, Saúl se desesperó, lo hizo en el momento, porque pero a lo mejor todavía faltaban unos minutos para que llegara Samuel, y él se desesperó. Amén, hermanos. Vamos allá a la Primera de Crónicas, capítulo 21, hermanos. Dice en el 1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel.
Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén, y dio la cuenta del número del pueblo a David, y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. ¿Cuántas veces hemos actuado así, hermanos, a la ligera? El rey David, en primer lugar, ahí dice que lo incitó Satanás a hacer el censo. Pero entonces, ¿con quién estamos? Diríamos nosotros, o yo me pregunto, ¿con quién estoy? ¿A quién le estoy haciendo caso? Para tomar una decisión, y más de esta magnitud. Hay cosas que dicen, no, es que pues nada más puede resultar esto, no es algo grave, pero no sabemos más adelante o qué estamos enseñando o qué están aprendiendo de nosotros, nuestros hijos, o simplemente alguien que nos rodea. Si actuamos a la ligera, no tomando en cuenta lo que Dios dice o cómo quiere que hagamos las cosas. Y esto sí es algo pesado que en nosotros no creo que no pase. Es una lucha constante entre la carne y el Espíritu. El Espíritu Santo por un lado y nosotros nuestra carne queriéndonos llevar por otro o resistiéndonos. Esto sí es una realidad, hermanos. David escuchó esa voz antes que la del Señor, hermanos, y le pareció bien, porque dijo: tengo que contar, tengo que saber cuánta gente tengo, con cuánta gente cuento. Cuando él ya sabía que tenía el respaldo de Dios y que Dios no lo iba a dejar. Cuántas batallas había ganado, confiando en el Señor y esperando, y aquí por hacer caso a Satanás, a alguien que lo aconsejó mal. Las consecuencias son graves a veces, hermanos. No tomó no tomó en cuenta que Dios en toda situación tiene el control. ¿Y cuántas veces lo hemos dicho y no esperamos, hermanos? Su confianza en el Señor, hermanos, no fue la suficiente. David actuó también irracionalmente, con una mente dividida, escuchando de este lado y escuchando acá, poniendo atención en lo que le decían acá y poniendo atención aparentemente en lo que le decía Dios, y finalmente hizo lo que Satanás le dijo. Por el temor, tal vez, de no tener el suficiente
el suficiente personal o los suficientes soldados para cualquier situación o lo que se viniera. Pero también aparte, Dios a través de los hombres, en este caso, de nuestros pastores, de alguien que es usado por Dios, a veces también ignoramos y creemos que nosotros estamos bien. Nosotros no tomamos en cuenta a alguien, el consejo de alguien y decimos, no, yo creo que no es así. Yo estoy bien y así lo voy a hacer, y no escuchamos, no discernimos. Fíjense, hermanos, Joab era el comandante en jefe de sus tropas del rey David. Y él le insistió, le dijo, mi señor, no hagas esto, no hagas esto. Y le insistió, y cuando vio que no desistía el rey, pues ya no pudo hacer nada. Y tuvo que hacer lo que el rey le dijo en contra de su voluntad de Joab. Él no estaba de acuerdo, pero tenía que hacer lo que el rey le dijo. Y fíjense, hermanos, dice aquí en el versículo 9. En el 8 dice, entonces dijo David a Dios, él mismo le dijo a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y fíjense lo que le dice el Señor. Dios dice, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, que responderé al que me ha enviado. ¿Qué fue lo que contestó? ¿Qué fue lo que contestó David, hermanos? Él ha de haber hecho, pues, ¿qué? En el momento tenía que contestarle al enviado de Dios. Pues, ¿qué le contesto? Es algo difícil, hermanos. Pero 3 años de hambre, 3 meses ser derrotado por tus enemigos, o 3 días de peste. Y aquí está lo que dice. El 13 dice, así, y dice, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Él sí temía por su vida. Esto es lo que tenemos que ver. Temer por nuestras vidas, por nuestras malas decisiones que hay, como dice el título. Y dice el 14, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Imaginemos, hermano, por una mala decisión o por escuchar otra voz que no es la voz de Dios, o por no entender o no atender a lo que Dios nos dice, y queremos hacer lo que nosotros queremos al final. Ya terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Y esto sí es una realidad, hermanos. La verdad, no esperamos en Dios. ¿Cuántas veces ha pasado? ¿Cuántas veces nos o estará por pasar
o por alguna situación, por una mala decisión. ¿Cuántas cosas tendrán que pasar nuestros hijos tal vez por una mala decisión o por actuar a la ligera o no razonar? Esto pasa por no sentarnos y tomar una buena decisión, hermanos, y esperar en el Señor, que es lo primero. Entonces 70,000 hombres murieron a consecuencia de esta mala decisión pero fue porque actuó locamente y no escuchó la voz del Señor, hermanos. Y a veces por la ociosidad piensa uno irracional o uno irracionalmente hace las cosas, hermanos. La ansiedad a veces nos lleva a actuar de manera incorrecta. La preocupación también nos lleva a actuar de manera incorrecta y nos lleva a hacer cosas que no le agradan a Dios o que no nos convienen también y que van a afectar a los que nos rodean. Y se ha pasado, hermanos. Dice Hebreos 2, 1 y 2. El 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y el 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Imaginemos, hermanos, por actuar a la ligera, por falta de atención a lo que el Señor nos dice, y más la desesperación que a veces tenemos por obtener o por tener o por hacer, y no ponemos cuidado a las instrucciones del Señor. Imaginemos lo que podemos ocasionar en nuestra casa o aquí en la iglesia. Y algo que también mencionaba el pastor hace rato es que lo de Israel, lo de Irán, ¿quién estará aconsejando a esa gente o quién estará interviniendo? Y uno se pregunta, ¿será Dios? Dios permite todas las cosas, pero tal vez Él no esté incitando a hacer eso. Él no quiere que nadie perezca, pero solamente Él sabe por qué están pasando las cosas. Y hay veces que uno no le deja el control al Señor. Uno hace y deshace, no tomando en cuenta la voluntad de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:20, del 20 al 22, dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. El 22 dice: absteneos de toda especie de mal. María, hermanos, escogió la mejor parte. David, en algo muy básico, sencillo, insignificante, tomó una mala decisión porque escuchó otra voz que no era de Dios y no quiso escuchar a su comandante que estaba al frente de sus ejércitos. Y Saúl menospreció el Espíritu Santo, actuando como él quiso y haciendo lo que él quiso. ¿Cómo se molestaba cuando David andaba ayudándolo, apoyándolo en todos sus enfrentamientos con sus enemigos? Y por la envidia, cómo lo perseguía.
Ya se le había dicho que iba a perder su reino. Pero si nosotros viéramos la misericordia de Dios, ya no actuaríamos así. Ya no haríamos cosas que le desagradan a Dios, y menos cuando está bien especificado un mandamiento o una instrucción. ¿A quién le vamos a hacer caso, hermanos? Yo creo que de hoy en adelante, ¿a quién? ¿Qué vamos a hacer con las instrucciones del Señor? ¿Cómo vamos a actuar cuando se nos presente una necesidad? ¿Vamos a esperar o nos vamos a desesperar? Poniendo o reflexionando que nos podemos llevar a alguien por delante. Y no a alguien, sino a más. Ya no puse atención en el tiempo, pero ya yo creo que tenemos esas dos partes. Lo vemos en Marta y María. Sí. Gracias, pastor. Entonces vamos a Lucas, hermanos. Digo, es Mateo 25. Aquí también vemos dos acontecimientos donde se refleja la imprudencia y se refleja, pues sí, la prudencia, que es la sensatez. Dice el 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a siervos y les entregó sus bienes. Bueno, esto ya es otra, pero ahí termina la parábola de las 10 vírgenes. Que velemos, estemos a la expectativa, y no es otra instrucción también, hermanos. Otra instrucción que dejó el Señor, y es para cumplirla. No es que si queremos o no, como dice el título, por nuestras vidas, hermanos, espirituales. Y pues ahora sí que depende de cada uno cómo queramos vivir nuestra vida espiritual, y depende de nosotros también qué es lo que queramos hacer de hoy en adelante, si tomamos en cuenta al Señor o si no lo tomamos, a quién escuchamos y a quién no escuchamos, si a Él lo vamos a escuchar o no. Y es muy importante, si nosotros somos hijos de Dios, es nuestro Padre, tenemos que entender que Él quiere un bien para nosotros y para los que nos rodean. Yo creo que este es otro ejemplo muy grande, que nosotros estemos a la expectativa y no estemos durmiendo, que estemos proveyéndonos de aceite constantemente, y como decía el pastor también,
que estemos orando, ocupados en la lectura y bien listos para cuando se presente alguna situación podamos tomar una buena decisión y no actuar a la ligera, no preocuparnos por qué irá a pasar. Si nosotros estamos haciendo o estamos tomando una decisión conforme a la voluntad de Dios, tenemos que creer que Él está con nosotros, respaldándonos, hermanos. Pero si escuchamos la voz de Satanás como lo que le pasó a David, y sí, vamos a estar en problemas. Tenemos que tener cuidado, hermano. María es una forma, ella, tenemos que tomar el ejemplo de María. Fue una forma en cómo quiere el Señor que nosotros nos acerquemos a Él, o cómo quiere que estemos con Él, y no andar de aquí para allá y esperando a que pase algo, o que todas las cosas se nos den como por arte de magia. Tenemos que ser diligentes, tenemos que preocuparnos, tener una intención, actuar de la mejor manera, y si es conforme a la voluntad de Dios, que así debe de ser, sería mejor, hermanos. Estoy muy agradecido con el Señor porque en este último tiempo el Señor me ha estado hablando en algunas áreas y yo creo que pues depende de mí el entender, el hacer y el no equivocarme ya, o no actuar deliberadamente o irrazonablemente, sino, Señor, ¿qué quieres que haga y cómo quieres que haga de hoy en adelante las cosas? Y si está bien o no está bien. Porque bien fácil es ir a que un hermano me aconseje o pedirle su parecer a un hermano o a otra persona. Y no es lo mismo, hermanos. Dios no se equivoca. Dios en su soberanía tiene todo bajo control y tiene la mejor forma de cómo hacer las cosas. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos amados, normalmente yo no hago esto, pero yo quiero compartirles algo que el Señor habló a mi corazón mientras estábamos oyendo esto. Yo le decía al Señor, nos dolemos mucho cuando actuamos neciamente, nos duele, pero ¿cómo hacerle? Y algo venía, yo creo que es del Espíritu y se los quiero compartir. ¿A quién estás alimentando? Estás alimentando tu carne, la carne va a actuar. Estás alimentando tu espíritu, entonces tu espíritu va a actuar. Que Dios los bendiga. Amén. Dios siempre tiene control, hermanos. Tengo todavía algunos temas pendientes del retiro de pastores que compartirles, pero como estuvimos todo este viaje fuera y fue muy intenso, dije, Señor, quiero meditar con calma para cómo presentar a los hermanos, porque acuérdense que allá no los dan acá y yo tengo que acomodarlo, ¿verdad? Para que sea fluido y de bendición. Y oraba, Señor, este domingo ¿quieres que comparta? Y el Señor puso en mi corazón que le pidiera al hermano Mario. Y volvemos a lo mismo, Dios no se equivoca. Era el mensaje, hermanos.
era el sentir de este día. No lo bajes hoy, déjalo ahí en la página. Hay que volver a oírlo, hermanos, 2, 3 veces. Después lo voy a editar para que ya quede fijo, pero hay que oírlo 2, 3 veces. Este mensaje es para este tiempo del fin. Es vital, hermanos. Y el Señor le dio el título, hermano, el título, no es que el título. Y el Señor le dio el título exacto. El riesgo de nuestras vidas por el afán. ¿En qué vamos a ocupar nuestro tiempo en este año y medio? No solo hay afanes que son inevitables, el trabajo, pero el resto que tenemos libre, ¿en qué lo vamos a ocupar? Amén. Diligentemente buscar el aceite, hermanos. Hay muchas verdades aquí, hermanos, que este mensaje viene del corazón de Dios. Bueno, siempre Dios nos habla, ¿no? Siempre Dios tiene una palabra aquí, hermanos, con un hermano que pase. Dios siempre tiene el control y no esperamos. Esta palabra, esta expresión, por lo que viene, hermanos, tenemos que creer que Dios va a tener el control. Pero muchos se van a apresurar para encontrar la respuesta. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo me salgo de este problema? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a proveer? La marca de la bestia, ¿qué voy a comer? ¿Y qué voy a hacer? Y como también compartió, hermano, la vida es más importante que qué vamos a comer y qué vamos a vestir. Y muchos hermanos muchos no van a esperar. ¿Saben que Dios, perdón, esto un momentito, ¿saben que Dios muchas veces nos lleva al límite del precipicio? Nos lleva al límite del precipicio y cuando parece que ya no hay, hasta de repente nos da el empujoncito, ¿verdad? Y ahí vamos. Y cuando parece que nos vamos a estrellar, el águila viene. Nos recoge en sus alas. Tenemos este tiempo que viene, hermanos, va a ser una prueba para ver si confiamos en Dios. Y si la vida se nos va en esa confianza, que se nos vaya. Pero hasta el último aliento, aún si Dios quiere que muramos, Señor, muero confiando en ti. Y otra cosita que marqué, todo, hermano, está muy bueno, es la palabra del Señor para este tiempo, hermanos. Es el sentir, y en una buena medida, si oye lo que compartí en Monterrey, tiene que ver con este mensaje, hermanos. La ansiedad y la preocupación son malas consejeras. No decidamos ni actuemos por impulso, por prisa, por querer resolver ya algo. Tenemos que saber esperar los tiempos del Señor. Y esta palabra va a ser probada, hermanos. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué decido? ¿Tomo esta opción o no la tomo? Pero ya me urge. ¿Qué hago? Vamos a necesitar mucha sabiduría en este tiempo final. Y vamos a también que aprender a saber escuchar a Joab. ¿Entienden eso? Hermano Saúl perdió su reino por no saber esperar y por no saber obedecer. Perdió su reino por temor, porque ya veía a los enemigos. David pagó consecuencias muy terribles. Mucha gente murió, mucha gente inocente, por sus temores, por
por sus miedos. Y es tremendo, hermanos. Dios no había peleado por David tanto tiempo atrás, tantas batallas. Pero así es cuando dejamos de ver al Señor. Y hermanos, no sabemos qué viene. Saben que el virus del COVID ya anda otra vez haciendo problema. Y ya se está hablando de otra cepa y vacunas. Y no sabemos qué viene, hermanos. ¿Vamos a actuar por miedo? ¿Vamos a decidir por temor? ¿Por conveniencias? ¿Por seguir sosteniendo una forma de vivir? Aunque eso implique no escuchar consejo divino y no confiar en Dios. Saúl no sabía el fin de la historia, ni las consecuencias, ni David, pero nosotros sí, hermanos. Amén. Marta perdió la mejor oportunidad de su vida, el Señor ahí para darle tiempo. Ella escogió los afanes. Hermanos, el Señor sigue visitándonos. Hermanos, hoy es extraordinario, hermanos, cómo el Señor nos está hablando. Era parte de lo que yo empecé hablándoles aquí en el servicio, del mensaje y la carga que traigo. Y el Señor aquí está. Y el Señor nos está diciendo: ¿me das un poco de tu tiempo? Quiero pasar un tiempo contigo. No es que el trabajo, los afanes y acá. ¿Para qué? Como lo que compartí en Monterrey, óigalo. ¿Para qué? ¿Para ganar más dinero? ¿Para comprar más cosas? ¿Para asegurar y atesorar para lo que viene? Señor, ahorita no puedo, Señor, estoy haciendo negocios, Señor, ahorita no estoy ocupado, no tengo tiempo. Por eso yo sí me impresioné, hermanos, allá en Monterrey. El pastor cita a un evento para el sábado por la mañana. Yo dije, pues no van a ir. La gente en Monterrey trabaja, tienen negocios. Y yo conozco a muchos de ellos, sus trabajos, sus negocios. Y habían 200 gentes ahí, hermanos, el sábado en la mañana. Empresarios, comerciantes, trabajadores. Suspendieron todo, pidieron permiso, cerraron negocios porque querían estar ahí. Amén, amados. Que Dios nos ayude, hermanos, y ponga prioridades en nuestra vida. María escogió la mejor parte: estar con el Señor cuando lo visitaba. Señor, muchas gracias porque nos amas en Bethesda, Señor, y saber que nos sigues llamando y quieres protegernos y nos das secretos, Señor, para pasar por este tiempo que viene, Señor, por las tinieblas más densas, por la angustia de naciones. Señor, Saúl y David entraron en esa angustia, en esa ansiedad, y movidos por el temor, por la incertidumbre, perdieron de vista que tú estabas en control, Señor, y pagaron consecuencias muy dolorosas. Señor, ayúdanos a confiar en ti, a descansar en ti, que todo está bajo tu control. Si tú vas en nuestra barca, no debemos de temer a las tempestades. Sosténnos, Padre, y gracias porque tú sigues hablándonos, enamorándonos, y sigues mostrándonos tu luz y tu verdad. Gracias, Padre. Gracias. Amén, amados. ¿Estamos agradecidos? Qué lindo es el Señor. Amén. Pueden sentarse, amados.